Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios, co-conductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera. Me da gusto saludarles también. Y bueno, pues vamos a recordarle también a la audiencia que no solamente nos pueden escuchar a través de frecuencia modulada por radio, sino también este material lo pueden ustedes escuchar a través del podcast en todas las plataformas digitales. No se encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas o Vive Rent. Si ya está usted escuchando el podcast, lo invito también a que nos deje un comentario, una calificación nos ayuda a entender, si se está cumpliendo el objetivo de este material, que es aconsejarle a usted, darle todos los tips, los comentarios actuales acerca de cómo vivir de las rentas. Hoy traemos un tema precisamente, Pablo, Eduardo, interesantísimo, que es una de las técnicas de ganancia de capital de las que se hablan mucho en el mundo inmobiliario. Si construir en un terreno es una buena estrategia o una buena ganancia de capital. Es decir, comprar tu terreno, construir y vender. Es una técnica que yo realicé durante muchos años y que, bueno, pues hoy lo seguimos haciendo, pero a nivel macro, digamos, en la empresa, en vivelasrentas.com. Pero claro que esto puede ser un muy buen negocio, pero como todo en los bienes raíces, como cualquier técnica, no es en cualquier lugar. Hay que identificar los momentos, esos momentos cero. Yo recuerdo, por ejemplo, que ha habido varios fraccionamientos, a lo mejor 6 o 7 distintos fraccionamientos en mi carrera de constructor, digamos, en la que pues he identificado esos momentos cero, ¿no? El momento, por ejemplo, en el que el fraccionamiento salía a la venta y me tocaba pues ir a elegir, incluso he estado en alguna como subasta de terrenos, ¿no? Donde en la preventa, los que ya sabemos o ya sabíamos que iba a ser buen negocio, pues ahí nos disputábamos los mejores terrenos, ¿no? Las esquinas, por supuesto, si no había un valor agregado. Y es súper interesante porque las personas regularmente compran tierra, pero la compran como siempre, pensando en la casa de sus sueños. Y yo comprar los terrenos estratégicamente pensando en justamente, pues, cuánto me iba a costar construir y en cuánto iba a poder vender. E irónicamente, algo que yo veía que las personas que pensaban en comprar el terreno para construir la casa de sus sueños, pues ellos buscaban el terreno más grande, ¿no? A veces hay diferencias, depende del fraccionamiento. Hay fraccionamientos que tienen todos los terrenos, digamos, del mismo tamaño, vamos a pensar en 200 metros, pero siempre va a haber algún terreno que sobra, ¿no? Vamos, que le sobran metros y le añade el fraccionador, pues ese terreno va de 250, de 300, y eran regularmente los más peleados, ¿no? Y al contrario, había uno más chiquito, si la media era 200, pues el de 180 era el que nadie quería. Y ese era el que yo quería, ¿no? Porque obviamente hay que pensar luego en la competencia. Cuando estás comprando en un fraccionamiento que va iniciando, pues todos van a hacer lo mismo. Y me encantaba ver en estos fraccionamientos otro fenómeno que son pues los colegas arquitectos, ¿no? Y cuando digo colegas no es porque yo sea arquitecto, sino porque nos convertíamos en colegas cuando hacíamos este negocio, porque todos lo hacíamos, ¿no? Y había arquitectos que se compraban 3 o 4 terrenos y hacían 3 o 4 casas igualitas, ¿no? Yo hice esto también, compré 3 o 4 terrenos y sí, las primeras veces hice 3 o 4 casas igualitas, pero ya después dije, bueno, hay mercados distintos y mejor hacía casas distintas. Pero lo más interesante que se ve en estos fraccionamientos es precisamente que, pues el anuncio dice, vendo casa, ¿no? Porque desde el render yo siempre sugiero que desde que uno compra el terreno y ya tiene uno el render, pone uno a la venta la casa, aunque no está construida todavía. Y pues me encantaba ver que los colegas arquitectos decían, vendo casa, que estará aquí en este terreno de tantas recámaras, tantos metros, y también le construyo su casa, o sea, por si el anuncio lo veía el comprador final o por si el anuncio lo veía justo algún cliente de ahí mismo, del mismo fraccionamiento. Entonces, querido Pablo, querido Eduardo, pues esto me sucedió antes de que formáramos Vive las Rentas y pues era un buen negocio
pero como decía yo al inicio, no era en cualquier lugar, había que identificar el fraccionamiento. Yo les hablé de un fraccionamiento nuevo, pero claro, también había fraccionamientos que ya tenían algún tiempo, ya había momentos específicos en los que podía uno comprar el terreno, construir, y era para mí siempre la mecánica era que el porcentaje de utilidad fuera por lo menos del 30%, ¿no? Entonces, construir, vamos a suponer, un terreno en 2 millones, la casa, la construcción me costaba regularmente un poco más o un mucho más, depende del terreno, a lo mejor 2.5, 2.7, y la venta se concretaba en 6.7, 6.5 millones. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero, y claro, pues esto hace otra vez que, como en todos los negocios de bienes raíces, no sea en cualquier lugar, hay que identificar dónde. Y claro, pues qué decir de construir, si vas a construir departamentos, yo estoy hablando de casas, que fue lo que yo hice durante muchos años, pero claro, si vas a construir departamentos, pues ya hay que involucrar temas como un régimen de propiedad en condominio, un poco lo que hacemos hoy en Vive las Rentas, claro, a nivel macro, con proyectos de 100, de 200 departamentos, pero interesante, Pablo Eduardo, porque hoy, a diferencia de hace 10 años, cuando yo lo empecé a hacer, o un poco más, no había créditos, por ejemplo, para construir. Hoy incluso el crédito Infonavit puede ser un crédito que se puede usar para construir. Aquí a lo mejor alguien que nos esté escuchando, pues ya tiene su terreno y dice, bueno, lo quiero construir. Bueno, pues puedes ejercer tu crédito Infonavit o pedirle un crédito al banco. Y es ahí donde se vuelve interesante, ¿no? Porque hay más opciones, cada vez hay más opciones para financiar la construcción si ya tienes el terreno, o para financiar, hablando de créditos, pues pedir un crédito para comprar el terreno y para construir. Pero a diferencia de lo que pasaba hace 10 años o 12 años, o yo creo que todavía unos 5 años todavía se puede construir muy bien, hoy está la construcción pues mucho más cara. Yo creo que hoy los terrenos en promedio deben costar el 20% del valor del proyecto, la construcción el 40, 50 y el resto la utilidad, pero sí que se ha puesto muy cara la construcción, por supuesto, después de la pandemia y la inflación, y por eso hemos hablado tanto aquí en este programa de los momentos cero. Pero vamos con Pablo y Mateus Eduardo Aguilera, y antes de que les dé el micrófono, recordar que tenemos una gran invitada hoy, Tania Luna, que destacada alumna de la academia, pero adelante si quieres, empezamos con Pablo, con Eduardo, y ya después, cuando termines tu intervención, Pablo, nos presentas a la invitada, por favor. De acuerdo, muy bien. Pues un saludo, socios. Este tema es un tema que no habíamos abordado directamente en este programa, la estrategia de comprar un terreno para construir y vender una casa, ¿no? Pues realmente es la estrategia que también hemos llamado a veces la estrategia de los médicos o los abogados, de estas profesiones independientes que relativamente, pues de manera fácil puedes visualizar que tú podrías hacer esto. Si es solamente una casa suelta, pues a lo mejor realmente requiere un esfuerzo mental grande que es difícil sacarle la utilidad, ¿no? Cuando ya son varias casas o vas haciendo una detrás de otra, es más fácil que sea negocio. Pero como bien dices, Luis, pues el costo de construcción se ha incrementado muchísimo en los últimos años y a veces incluso por encima del precio de venta por metro cuadrado en ciertas zonas, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado en qué zonas lo vas a hacer. Al final esta estrategia es una especie de flipping, que es una estrategia que también enseñamos en la Academia Vive de las Rentas. Compra, remodela y vende. Aquí realmente lo que estás comprando son los ingredientes, que sería el suelo y la construcción, y lo vas a vender con una utilidad. Pero hay otro gran factor de costo que normalmente no se tiene en cuenta, que es el tiempo. Y si el tiempo pasa demasiado tiempo, pues sube los costos de construcción y ya no tienes utilidad. Pero bueno, esta estrategia, al igual que en el flipping, lo que tienes que conocer muy bien es quién es tu comprador final, quién va a comprar esas casas, para quién las estás construyendo y cuánto puede pagar, cómo lo va a comprar, ¿no? Con crédito, etcétera, que incluso características de la casa necesitan, ¿no? Por ejemplo, si la pones en cierto precio y eso requiere una persona que necesita espacio para 3 coches y tú solo pones una cochera, pues te vas a salir de mercado. Entonces, hay que dar solamente los metros cuadrados necesarios para ese mercado, igual que lo hacemos en rentas. Esto que dijiste, Luis, del terreno de 180 metros, cuando todos los terrenos son de 200, me encanta, porque al final ahí te vas a ahorrar 20 metros
y el que te va a comprar la casa casi ni se va a dar cuenta, ¿no? Y lo mismo en los metros cuadrados de construcción. Y por último, otra ventaja que tiene esta técnica es que puedes ir haciendo una primera casa. Por ejemplo, imagínate que compras terreno para hacer 6 casas, que ahí también otra manera de añadirle plusvalía sería hacer un régimen de condominio. Por ejemplo, si tienes un solo terreno, dividirlo en 6 lotes es bastante complicado, en 6 lotes independientes, pero en muchos sitios sí podrías hacer un pequeño condominio de 6 casas y ya solo con hacer el condominio sobre ese terreno ya le estás agregando mucho valor. Y luego empiezas con la primera casa de esas 6. También he hablado con alumnos e inversionistas que hacen estas técnicas y me dicen, aquí hay que hacer un poco como Hollywood. Empiezas a hacer la casa y lo que se tiene que notar muy rápido es la fachada. Es un poco como hizo Gaudí en la Sagrada Familia en Barcelona hace 100 años, que empezó a hacer la catedral por la fachada. ¿Por qué? Porque Gaudí estaba buscando que se recaudara, se autofinanciara la obra. Y la gente tiene poca imaginación, pero cuando ve la fachada se hace una idea de cómo va a quedar. Lo mismo es aquí. Entonces, si tú avanzas en la fachada, puedes empezar a vender esa primera casa y las demás, aunque no están hechas. Entonces, con el flujo de las preventas, puedes ir construyendo y financiándote pues irlas escriturando individualmente. Pero para eso es muy importante tener ya dividido la propiedad y poderlas venderlas separadas, que esa es otra gran ventaja de esta técnica frente a hacer un edificio de 6 departamentos, por ejemplo. Tienes que terminar los 6 para poder entregarlo y para poder escriturarlo, mientras que 6 casas puedes ir una a una y el mismo dinero le vas dando varias vueltas. Pero bueno, pues sí requiere bastante formación y profundizar en esta técnica que a priori parece sencilla, pero también la estrategia esta de los médicos y los abogados, pues muchas veces como no tienen prisa, pues van haciéndolo poco a poco y pueden esperar a vender la casa al precio que ellos quieren, entonces al final no tienen en cuenta el tiempo y eso saca de mercado a mucha gente que sí necesita vender rápido. ¿Qué te parece, Eduardo? Y ahora presentamos a nuestra invitada después de la intervención de... Claro, socios, pues es genial todo lo que se puede hacer con bienes raíces y a mí me gusta mucho la tierra porque es como un lienzo en blanco sobre la cual puedes empezar a dibujar de acuerdo a tu creatividad. Pero como dicen, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ya han mencionado ustedes algunas muy importantes. Hay dos costos, por ejemplo, que siempre son ocultos y nunca los metemos en general en la planificación, que es el costo de venta. O sea, al final esa propiedad tiene que venderse normalmente es un broker que va a cobrar entre el 4 a 10%, ¿no? Dependiendo de la zona. Y la otra, el costo financiero del dinero. Muchas veces la construcción se financia o con un crédito, con préstamo, o a veces con préstamos o personales o con las mismas tarjetas de crédito que te ayudan a ir comprando materiales. Y pues cada mes que pasa, pues se va sumando ese costo. Y al final, cuando haces las cuentas hacia atrás, pues te puedes dar una sorpresa no muy grata, ¿no? Si los costos han rebasado lo que tú no habías planificado. Y aún si tuvieras el dinero, pues ese dinero está generando un costo, porque es un dinero que podrías tener invertido en algo más que generara flujo y lo tienes de alguna forma detenido en esa inversión. Entonces, hay El que costo de tener... oportunidad, ¿verdad, Eduardo? Que siempre se nos olvida. Claro, claro. Y la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la construcción vale lo mismo, no importa dónde lo hagas, ¿no? Bueno, relativamente, ¿no? A lo que voy es muy importante entender dónde y cómo, ¿no? Por un lado, si has comprado un terreno en una colonia donde la plusvalía va a la baja o donde hay algunos problemas delincuenciales, pues a lo mejor puedes construir una casa muy bonita, pero no vas a alcanzar el precio o te está saliendo de mercado. Recuerdo por ahí alguna vez nos compartías, Pablo, una experiencia de un alumno que construyó una casa que se fue más allá del nivel de las casas de la colonia y por lo tanto le costaba mucho venderla porque se había salido de mercado. Esa misma casa puesta en otro lado, pues adquiere un valor muy grande, ¿no? Y entonces empiezas a jugar con los factores, pero por otro lado, los terrenos también cuestan muy diferente en la colonia A, en la colonia B y en la colonia C. Y a veces el precio es tan caro en las colonias premium, en donde seguro vas a obtener una buena plusvalía, pero es tan caro el terreno
que si no haces un proyecto muy grande, una casa muy grande, un edificio, algo que tenga un valor muy grande, pues va a ser difícil que recuperes esa inversión. Entonces, como dices Pablo y como dices Luis, creo que lo más importante es formarte muy bien, entender todos estos procesos, o sea, el volverte un desarrollador o un inversor inmobiliario no es cosa de juego, ¿no? Sí es el activo más resiliente, sí es el mejor activo para tener tus inversiones, pero pues No es en cualquier lugar. no en cualquier lugar, que no entierres tu dinero y se quede ahí muchos años porque entonces pues te vas a desesperar un poco. Adelante, socios, pues tenemos una súper invitada el día de hoy, ¿no, Pablo? Correcto, eso es lo que hay que entender, Eduardo. Hay que entender que hay que desayunar, comer, cenar bien raíces primero. Y sí, hombre, qué gusto saludar a Tania, pero preséntala si te parece, Pablo, porque y nada más para cerrar este tema, creo que debemos hacer otro episodio de este programa con esta técnica, porque hay mucho más que recomendar cuando se va a comprar, construir y vender. Adelante, Pablo. Sí, pues sin duda haremos otro programa y también emplazo a nuestra audiencia, aprovecho a los cursos de Academia Vive de las Rentas. De hecho, tenemos un curso que es la escalera de crecimiento perpetuo y ahí una de las técnicas que se desarrolla a profundidad es esta de construir, comprar terreno y construir con nuestro socio y amigo Ricardo Ademar. Bueno, pero ahora doy la bienvenida a Tania Luna, que es alumna de Vive de las Rentas. Entró en el programa del reto, si no recuerdo mal, Vive de las Rentas en 90 días hace un tiempo y después continuó en mentoría y recuerdo haber tenido una llamada con Tania al inicio, estaba dudando si vender un departamento, si rehipotecarlo, si cambiar de renta tradicional a Airbnb, creo que fue el proceso. Y bueno, pues fue poco a poco generando ese ingreso pasivo, ir cambiando de mentalidad. Un gran ejemplo. Tania, muchas gracias por compartir esta tarde tu testimonio con la audiencia. No, gracias a ustedes, Pablo, por invitarme. Pues Tania tiene 44 años, es especialista en temas de prevención de lavado de dinero, anticorrupción, también es madre de 2 niños pequeños y se dio cuenta durante la pandemia de la importancia de educarse financieramente, tener distintas fuentes de ingreso. Y ahora pues tiene algunos departamentos y algunas inversiones con Vive de las Rentas y también ya tiene 2 hipotecas y va en esa escalera también. Cuéntanos, Tania, cómo ha sido ese proceso y qué fue lo más difícil y qué te ayudó el proceso a través de Vive de las Rentas para vencer esos miedos. Adelante, Bueno, Tania. yo conocí a Luis Ramírez cuando él daba algunos cursos, entonces eso fue el primer cambio de mentalidad que tuve, que fue que no necesitaba tener mucho dinero para poder invertir en inmuebles. De ahí los conocí a ustedes y empecé a cambiar. En aquel entonces, efectivamente, yo tenía un departamento que rentaba en renta tradicional y logré convertirlo a Airbnb. Lo estuve rentando así 2 años. La verdad es que me fue muy bien, pero me consumía mucho tiempo. Entonces, fui cambiando de modelo, ¿no? Y todo esto lo fui haciendo a raíz por ejemplo, del curso de 90 días que tomé con ustedes, porque entonces podía hacer mis números, evaluar, saber que me convenía, pude comprar otro departamento, conocí, o sea, que tenía ahí un inmueble que podía hipotecar y que el cual me permitía poder tener otro inmueble. Eso también lo hice y eso pues lo conocí con todo lo que revisamos en sus cursos y pues así es como he ido creciendo, ¿no? Me he enfocado en esa parte, todavía no me he animado a hacer algo más, pero creo que todo lo que he aprendido, o sea, son herramientas que hoy me sirven porque pude comprar un departamento en preventa, ¿no? que me salió muy bien, ¿no? Con todo el tema de la pandemia pude negociar un muy buen precio. Ahora ya lo rento y estoy buscando una forma de salida y poder recuperar esa plusvalía, ¿no? que obtuve de ese inmueble. Entonces creo que pues he ido haciendo buenos negocios, recibo una renta mensual pues, de esas inversiones que tengo y todo eso me permite cubrir las hipotecas que tengo, ¿no? O sea, de mi dinero no sale un peso para eso
y pues eso la verdad es que está pues genial, ¿no? Genial, porque recuerdo, bueno, no hemos dicho, Tania está en la Ciudad de México y en la Ciudad de México a veces es complicado encontrar esos altos rendimientos, pero la plusvalía generalmente si compraste bien pues se acumula rápido. Y recuerdo que Tania estaba dudando si vender un departamento que no le daba mucha rentabilidad, pero tenía ya una plusvalía y finalmente te convenciste de hacer una hipoteca de liquidez ahí, sacar tu dinero, digamos, de esa plusvalía y ponerlo a trabajar en otro sitio y sigue siendo tuyo, entonces, y se paga todo solo, ¿no? Entonces vas multiplicando esas fichas, esas tortugas a futuro. Pues sí, porque de ese inmueble, con la hipoteca de ese inmueble, compré en Hulbalam un departamento. Entonces ahora yo digo que recibo un doble ingreso, ¿no? Porque recibo un ingreso por ese departamento, que ahora lo rento amueblado, o sea, lo rento muy bien, y aparte recibo el ingreso de Hulbalam, ¿no? Entonces, con eso está cubierta la hipoteca. De lo contrario, yo tendría que poner una cantidad significativa para por lo menos la mitad de esa hipoteca, ¿no? Claro. Y con esta estrategia creo que pues estuvo muy bien porque pues, no pongo nada y todavía tengo por ahí un remanente, ¿no? Está Y genial, que además Eduardo, se ¿no? va Es a un ir ejemplo haciendo, de cómo multiplicar perdón, esas fichas para que generen solas. Y además con residual. No, y puedo, y he vivido la parte de pues no hacer nada y recibir mi dinero, ¿no? O sea, porque realmente no hago nada, no tengo ningún gasto más que cada año pago el predial. Entonces, y sí tardé un poco en rentarlo, ¿no? Tardé casi 5 meses. Por ejemplo, el departamento que ahorita tengo, cuando lo tenía en Airbnb, pero lo pude rentar muy bien, lo pude colocar muy bien y pues estoy, eh, o sea, estoy cubriendo pues todos mis gastos, ¿no? Y, y Pues, eso está genial. pues qué Perfecto. gusto saludarte, Tania, y felicidades. Sin duda, persistencia y estrategia te pueden dar la verdadera libertad, que esa es la verdadera libertad financiera, ¿no? Tener tiempo. Me encantó cómo lo describiste. Pues no tienes que hacer nada más que solo recibir las rentas, y eso es lo que buscamos aquí en este podcast. Gracias, Tania. Tania Luna, gracias por conversar con nosotros aquí en Vive las Gracias, Rentas Radio. Y justo, no, hombre, adelante. Y justo por aprovechar, Pablo, porque viene estos momentos, ¿no? Esto que dice Tania, Pablo, Eduardo, pues es increíble. Y vienen estos momentos en los que hay que identificar esas oportunidades que no son en cualquier lugar. Invítanos, pues ya nos invitabas a los entrenamientos de la academia, pero invítenos, queridos socios, a este momento cero. Creo que es importante que las personas puedan venir, inscribirse y conocer más en un webinar, además sin costo. Cuéntenos. Sí, es este lunes, el próximo lunes a las 7 de la tarde, por la plataforma Zoom. Regístrense en vivedelasrentas.com, momento cero. Y pues es un seminario en el que les vamos a hablar de cómo puedes multiplicar tu capital, tu plusvalía a través del momento cero que estamos viviendo en la Riviera Maya y que solo va a ocurrir estos primeros meses, el primer trimestre, quizá primer cuatrimestre de 2024. Si pones ahí tu dinero, va a ser como subirlo en un elevador automático rápidamente para poder generar esas plusvalías y que no te arrepientas el año que viene de no haber entrado en el momento adecuado. Ahí te explicamos todos los detalles, todas las tendencias, los datos, y como siempre nuestra intención es contribuir para que aprendas y te sigas formando. El seminario es justo en este momento, no creo que vaya a pasar de marzo de este 2024, el momento del que estamos hablando, y todo eso lo explicamos en este seminario que dura pues más o menos unos 90 minutos, se requiere inscribirse. ¿Cómo lo puede usted hacer? Entre ahora a vivelasrentas.com, /momento cero, ¿correcto? sí, y si alguien tiene cualquier problema, nos puede mandar un mensaje a Pablo, maestro de las rentas, eduardo.vivelasrentas, o a Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y con gusto los atenderemos para que puedan, no se pierdan este momento cero. Y para los que quieran mandar un WhatsApp, con mucho gusto también, si les parece, compartimos el número de WhatsApp para que pues tengan el acceso a este seminario. Es el 55 21 88 46 23 y la página, ahora lo repito, pero la página web www.vivedelasrentas.com. Y bueno, ya dabas también Eduardo Aguilera, las redes sociales de Pablo Eduardo, su servidor, con mucho gusto. Escríbanos al WhatsApp y deje sus comentarios si está
usted escuchando el podcast o el radio, pues en las redes sociales como Vive de las Rentas, así nos encuentra en todos lados. El número de WhatsApp 55 21 88 46 23. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Gracias a usted por el favor su atención. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. Hola, un saludo Luis a toda tu audiencia de Mundo Inmobiliario. Vengo a hablarles de oportunidades de inversión inmobiliaria y hoy quiero hablarles de minibodegas, de este sector de las minibodegas o el autoalmacenaje, como se llamaría por la traducción del inglés self-storage. Es un sector en amplio crecimiento en toda Latinoamérica, incluso todavía en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, porque en estos mercados que son mucho más maduros, tenemos ya datos donde los metros cuadrados de minibodegas por cada 1.000 habitantes, en Estados Unidos ya hay 570 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, mientras que en México, por ejemplo, solamente hay unos 20 metros cuadrados. Entonces ahí pueden ver el gran potencial de las minibodegas en México, que todavía está 27 veces por debajo del ratio por persona que hay en Estados Unidos. ¿Por qué es esta fiebre de rentar minibodegas? Pues porque cada vez vivimos en espacios más pequeños, departamentos y casas más pequeños, donde no hay el espacio que teníamos antes en las casas, a lo mejor de nuestra infancia, donde podías meter esas bicicletas viejas, el árbol de Navidad, un montón de cosas, herramientas, en cualquier lado había closets enormes, espacios enormes. Ahora todo eso tienes que pensarlo muy bien. Yo, por ejemplo, viví varios años en Londres y recuerdo tomar decisiones a la hora de comprar cosas, porque incluso las medía, porque no sabía bien qué me iba a caber. Entonces, este es el sector, el sector residencial de las minibodegas, pero hay otros usos de las minibodegas que son más comerciales, como para cualquier empresa que se ha dado cuenta en la pandemia que realmente tenía un local comercial o tenía oficinas para guardar cosas. Y esto lo pueden tener en minibodegas y además le cargan a cada departamento o a cada línea de negocio el coste de la minibodega. Se pueden rentar desde 1 metro cuadrado, normalmente son 3, 9 metros cuadrados, con todos los servicios incluidos por meses, y ya incluye la vigilancia, la limpieza, la seguridad, las cámaras, etcétera. Incluso algunas minibodegas tienen salas de juntas, tienen un business center, tienen máquinas de vending, puede recibir a clientes. Es un sector increíble en amplio crecimiento. En México ya también hay una Fibra, un fideicomiso de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa, Fibra Storage, donde tiene más de 15 propiedades, 103.000 metros cuadrados de construcción. Según la Asociación Mexicana de Autoalmacenaje, en México hay cerca de 200 establecimientos de minibodegas, o sea, no es nada para el tamaño del país, 50 de ellas en la Ciudad de México. Este es un gran sector de crecimiento, y en Vive de las Rentas, como rentar minibodegas al final es rentar una unidad de espacio pequeña en un periodo de tiempo con unos servicios, igual que el triángulo de las rentas intensivas, hemos creado una nueva unidad de negocio que se llama We Storage, We como en plural, storage.mx, WeStorage.mx. Estamos a punto de abrir nuestro primer centro de distribución y minibodegas en Cancún, y el siguiente será en el Estado de México, en Naucalpan, muy cerca del Periférico Norte, y tenemos otros planes de expansión. Entonces, puedes rentar minibodegas o también puedes invertir en ellas. Te esperamos en WeStorage.mx, un gran sector sin duda el de las minibodegas, Luis. Un saludo a toda la audiencia. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde. Y pues si les parece, queridos Pablo, Eduardo, recordarle a la audiencia que además de escuchar este programa por la frecuencia modulada del Heraldo Radio, también pueden escucharlo en la modalidad de podcast en todas las plataformas y escuchar esta información de manera retroactiva. Nos encuentra en todos lados, en las redes sociales también, y sobre todo en las plataformas de podcast como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y fíjense nada más que interesante que traigamos estos temas para compartir con la audiencia, que tienen el único objetivo de que puedan vivir de las rentas, de que puedan encontrar el camino a la libertad financiera a través de los inmuebles. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que me encanta esta frase que hemos acuñado en Vive las Rentas: divide
y rentarás, ¿no? Muchas veces la mayoría de las personas tienen este miedo, este pavor a rentar, y lo que yo he visto a lo largo de los años, con la experiencia de hacer más de 2,000 contratos mensuales en una de las empresas del grupo, en Legal Global Consulting, pues justo, ¿no? Las personas dicen, yo tengo miedo de rentar, quiero una protección, y qué bueno que se protejan, qué bueno que hagan un buen contrato, pero lo que quieren es rentar todo. Las personas dicen, yo prefiero rentar todo, no quiero dividir, no quiero rentar, por ejemplo, la planta alta y la planta baja. Le tienen miedo a rentar y le tienen miedo a dividir. Entonces, pues irónicamente, esta frase que dice dividir y rentarás, pues tiene la implicación no solamente de que vas a poder rentar más fácil, porque obviamente todo ha subido, cada vez más las personas, las generaciones, hoy por ejemplo los millennials, pues no tienen suficientes ingresos, los sueldos son bajos, todas las generaciones, incluso sean mayores o menores a los millennials, pero lo interesante es que obviamente entre menos cueste una renta, pues más mercado tienes. Es un tema de ley o de oferta y de demanda, ¿no, Pablo Eduardo? Es interesantísimo porque pues no es lo mismo rentar, imagínate en una colonia además donde todo el mundo quiere vivir, no es lo mismo rentar en 20,000 pesos un departamento completo que rentar una habitación en 9,000, ¿no? Con todo incluido. Pero este divide y rentarás, pues sin duda tiene que ver con esto, con el precio y por supuesto también con la oportunidad de sacarle mayor provecho a los metros cuadrados, algo que hemos acuñado en Vive las Rentas y algo de lo que habla siempre Pablo Eduardo. Eh, y pues cuéntenos, ¿no? Porque es interesantísimo que cuando el maestro de las rentas se para en un departamento y ve un espacio a lo mejor grande para un closet, dice, o en una casa de estas que tienen un vestidor enorme de 30 metros, 20 metros, casi te da algo, ¿no, Pablo? Y dices, uy, ahí cabe una unidad rentable más. Cuéntanos. Sí, este es un tema que se convierte casi en una manía. Hemos tenido muchos alumnos que dicen, oye, desde que tomé el curso con ustedes, ahora ya no puedo ver un solo metro cuadrado por ahí vacío sin sacarle una utilidad, desperdiciado. Pero bueno, pues es interesante esta visión, y si bien el título del programa hoy teníamos dos títulos, de hecho, Divide y rentarás, pero también el original que es Divide y venderás, y un poco son dos caras de la misma moneda. En el bloque anterior hablábamos de esta parte de construcción, comprar un terreno y construir y vender, y les decía que lo importante es ver el número de unidades, ¿no?, de venta. Y al final, esas unidades de venta o de renta es el mismo concepto. ¿Qué está buscando la persona que va a vivir ahí, el inquilino o el huésped? Y normalmente lo que estamos rentando pues es un departamento o una casa, ¿no? En la mente del que va a buscar una casa para rentar, no pregunta los metros cuadrados de construcción. Es muy interesante, y menos en un departamento, ¿no? El inquilino nunca te pregunta cuántos metros de construcción tiene el departamento cuando va a buscar para rentar. Como mucho pregunta cuántas recámaras tiene, cuántos baños, ¿no? Y se hace una idea. Entonces, si tú las recámaras y los baños los haces más pequeños, esto lo hemos visto también en nuestras propiedades en Estados Unidos, le añades una habitación más, un dormitorio más, y ya sube el valor de la propiedad automáticamente, aunque sean los mismos metros cuadrados de construcción. Entonces tienes que pensar muy bien en esa parte del nicho de huésped, quién va a vivir ahí, qué está buscando, cómo conceptualiza el espacio, porque es de manera muy distinta a cómo te cuesta a ti el espacio. A ti como inversionista, ¿en qué te cuesta el espacio? Te cuestan los metros cuadrados de terreno y los de construcción. Entonces, si puedes jugar con esa parte subjetiva que tiene el inquilino a la hora de comprar, pues ahí puede haber una buena utilidad de rentabilidad. Pero en el lado de venta también, muchas veces a la hora de comprar, ahí sí miramos más los metros cuadrados, pero en el fondo también mucha gente dice, ¿cuánto cuestan los departamentos en esta zona? Últimos departamentos, yo qué sé, dentro de Periférico en Guadalajara, por menos de 2 millones. Pues la gente no está mirando exactamente si el departamento tiene 52 metros o tiene 64, ¿no? Y a veces esos metros extras se van en pasillos, en lavaderos, en todas estas zonas que no son útiles. Entonces, si tienes un buen diseño, un buen mobiliario, lo mismo que aplicamos en Vive de las Rentas para rentar, puedes hacerlo para vender. Al final sale un producto que es más barato, y a ojos del comprador pues no se notan tanto esos 8 metros cuadrados menos. Lo hemos visto, por ejemplo, en Smart Depas Tulum, nuestro edificio bandera en Tulum, que son departamentos de 48 metros cuadrados, y la verdad parecen mucho más grandes, están muy bien pensados. Prácticamente tienen como, yo diría que 1,5 metros de pasillo, que es este espacio que hay entre el salón y el dormitorio, y ya no hay más pasillo.
Entonces, si está bien aprovechado, ese divide y rentarás o divide y venderás, lo vas a usar para maximizar el número de unidades. Y ahí también el lado legal es muy importante, ¿no, Eduardo? Hemos estado incluso viendo oportunidades, una nueva técnica ahí que estamos cocinando, que es comprar un edificio y dividirlo en régimen de condominio, ¿no? Esa es otra gran estrategia del divide y venderás, donde en algunos sitios se puede hacer y pues obtienes una gran plusvalía porque estás prácticamente de una sola propiedad, de una sola cuenta catastral, generando varios hijitos y cada uno de esos hijos tiene mucho más valor la suma de esos hijos que lo que te costó el edificio madre, por decirlo de alguna manera. Muy interesante. Me gustan tus analogías, Pablo. Pues sí, socios, una mezcla de ambas técnicas, ¿no? El tema, por ejemplo, de dividir un edificio en régimen, pero además cada una de esas unidades privativas, dividirlas a su vez en varias unidades rentables o varias unidades habitables de manera independiente, lo cual multiplica el valor no solo para ti, sino para el inversionista, porque la rentabilidad que va a obtener por cada unidad se multiplica. Entonces, ahí estamos mezclando ambas técnicas. Pero yo aquí reflexionado sobre el divide y venderás, creo que aplica para todo y lo hemos visto también en las técnicas de tierra, ¿no? Hemos estado analizando siempre la tierra dependiendo de la densidad, es lo que te va a permitir dividirla, pero mientras sean en cachos más pequeños, pues es más valiosa también porque es más comercial. No es lo mismo que solo puedas vender, no sé, terrenos de 1,000 metros o de 5,000 metros, o que puedas vender terrenos de 300 metros. La accesibilidad, el mercado que puede tener acceso a comprar un terreno de esas dimensiones es mucho mayor y por lo tanto, pues tu terreno se vuelve mucho más comercial. Eso por un lado. Y por el otro lado, cómo diseñas las vías de acceso y cómo, o sea, es un arte, cómo lo divides, porque si inviertes un montón de terreno en crear vías, pues vas a perder un montón de terreno vendible. Por ejemplo, hemos analizado, socios, las hectáreas que tenemos en Bacalar. Las hectáreas las diseñamos de manera longitudinal, de modo que quien compre una hectárea, pues no tiene que hacer vías interiores. ¿Por qué? Porque el terreno no es profundo, sino tiene muchísimo frente y eso hace que simplemente se puedan hacer rebanadas de pastel y la optimización de ese divide y venderás, pues se maximiza, ¿no? La inversión puedes multiplicarla por 10 o hasta por 20x, dependiendo del proyecto que hagas ahí. Entonces, es una técnica, el dividir y vender es una técnica muy poderosa para multiplicar por varias veces la inversión de tu capital. Para todo tienes que prepararte y la mejor opción para prepararte, pues es eso, escuchando, leyendo, oyendo el podcast de Vive las Rentas, oyendo este programa de radio y metiéndote a la academia, ¿no? De Vive las Rentas. ¿Qué opciones tenemos ahora en academia, Pablo? Creo que hay un curso que pueden tomar que es la base de todas estas estrategias, que es el 3x3, que lo que plantea justamente es una estrategia de inversión en donde en 3 semanas te preparas para conseguir tu retiro en 3 años. Sí, correcto. Este curso se llama 3x3, aprende en 3 semanas a retirarte en 3 años y empieza precisamente en esto. ¿Cuál es el objetivo final? Pues tener ese flujo pasivo para poder vivir de las rentas, como dice el nombre de nuestra empresa. Entonces tienes que empezar con el final en mente y de ahí irte para atrás. ¿Cómo vas a ir moviendo las fichas que ya tienes, que puede ser tu ingreso, tu capacidad de crédito, incluso para aquellos que dicen que no tienen nada de dinero, tus contactos, tu equipo de poder, y ir moviendo esos recursos para llegar a ese objetivo? Si tú te metes en alguna de estas técnicas que estamos enseñando en este programa de radio sin saber muy bien a dónde vas, pues sí pueden ser técnicas rentables, pero a lo mejor te vas a tirar ahí 5, 8 años o más y después o tu dinero va a estar aparcado mucho tiempo. Entonces tienes que saber por qué estás invirtiendo y cuáles son los siguientes pasos, un poco como en una partida de ajedrez. Y en esos pasos hay una metodología, y esta metodología liberal que hemos diseñado en Vive de las Rentas a partir de lo que nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran enseñado cuando empezamos a invertir. Compartimos nuestras herramientas y este curso es muy básico, es muy accesible, muy barato. Puedes entrar a viverent.academy con Y y ahí ves el 3x3
Este curso lo puedes empezar esta misma semana, la última semana de enero, y después, si te gusta el curso, que son 3 semanas, puedes entrar al reto Vive de las Rentas en 90 días, que lo tendremos a finales de febrero. Es un curso intensivo donde ya compartimos las herramientas a profundidad y puedes buscar propiedades, dividirlas, todo esto del divide y venderás y divide y rentarás, lo enseñamos a profundidad ahí. Al final son una serie de variables, de fórmulas que destilan todo este prueba y error, todo este conocimiento, nuestros viajes por el mundo, la interpelación que hacemos los 3 mosqueteros de las rentas. Seguimos continuamente cuando vemos algo que puede ser incluso un edificio de consultorios médicos, de minibodegas, hoteles, nos vamos preguntando, ¿no? ¿Por qué estará esto así? ¿Cómo podría generar más ingreso? ¿Cómo le damos vueltas? Empezamos a medir las habitaciones. Todo lo cuestionamos y de esos cuestionamientos y aprendizajes pues salen ciertas fórmulas universales, un poco casi como leyes de la gravedad que estaban ahí, que nadie había descubierto. Entonces, si vas en contra de ellas, pues vas a pelear mucho. Y si vas con ellas a favor, es como navegar con el viento a favor. Se va a vender más fácil, se va a rentar más fácil, vas a tener mayor rendimiento. Entonces, apréndelas con nosotros y no a base de prueba y error. Entra a vivedelasrentas.com/academia o viverent.academy/crece. Ahí están todos nuestros últimos cursos. Y también este próximo lunes, el último lunes de enero, que creo que es el día 29 a las 7 p.m., tendremos el seminario del Momento Cero, que es donde les vamos a explicar cómo ayudarte, además de las tendencias económicas, demográficas, de infraestructura, y este momento que está a punto de eclosionar en Quintana Roo, a partir del aeropuerto de Tulum, las inversiones en infraestructura ferroviaria, en parques, en todo lo que viene, y el impacto que va a tener en plusvalía para que puedas utilizar liebres, además de tortugas, para generar tu libertad financiera. Entonces, nosotros siempre compartimos esta estrategia de aprendizaje y a la vez de compartir inversiones, pero siempre puedes aprender y puedes buscar por tu cuenta la información, cotejar y beneficiarte de estos seminarios en los que aprenderás sin duda pues muchas tendencias que te van a ayudar no solamente en esta zona, sino en tus propias inversiones o donde quieras actuar. Muy bien, bueno, pues muy interesante. Además, este tema. Este Adelante, Luis. seminario, Pablo, pues nada más recalcar este seminario sin costo, ¿no? Del próximo 29 de enero, por favor, déjenos sus mensajes en Vive las Rentas. Y bueno, justo creo que ibas a comentar acerca de esto, del tema de hoy, ¿no? Divide y rentarás, que tiene que ver, bueno, pues con estas estrategias que pocas personas observan, ¿no? Como rent by the room, o sea, rentar por habitación, o incluso más allá, ¿no? Rentar por, eh, por cama, ¿no? En algunos espacios ya se renta rent by the bed. Es interesantísimo y es este triángulo de las rentas que hemos acuñado en vivedelasrentas.com, en donde justo pues, las personas que rentan tradicionalmente, pues es la unidad completa, ya lo decía yo al principio. Luego se puede rentar por habitación, luego, pero la máxima del triángulo de las rentas, pues cada vez vamos descubriendo más cosas, ¿no? Como nuestras mini bodegas que se rentan por metro cuadrado, WeStorage o los moteles, ¿no? O esta forma de rentar por cama, y por ahí ya había una influencer o hay una influencer que renta su cama, ¿no? Para que duerman al lado, la mitad de su cama, literal, digo, ya es un show mediático, pero al final, pues interesante, ¿no? El triángulo de las rentas, ¿cuál será el culmen o los hoteles cápsula, ¿no? Sí, exacto. Los hoteles cápsula. El co-sleeping, ya habíamos hablado al respecto. Sí. Ese es el culmen del triángulo. Pero esto, Luis, despierta un interés, porque cuando ya te sales también de la limitación, pues de la cama, digamos, o de la noche para dormir, te das cuenta que al final es una cuestión de optimizar el uso de los activos, ¿no? El activo pues inmobiliario, cuanto más uso intensivo tenga, pues más renta le puedes sacar, pero lo mismo es con otros activos. Cualquier persona pues entiende, por ejemplo, en qué consiste rentar un coche, ¿no? de renta, ¿no? O rentar, no sé, una tabla de surf unas horas, ¿no? Obviamente la suma de todas esas rentas es mucho mayor de lo que le costó la tabla de surf al que lo renta. Entonces ese mismo concepto, llévatelo a otros lados y pone imaginación. Además, si sumas espacio con alguno de estos servicios, pues puedes tener mucha más rentabilidad. El otro día, socios me decía, digo, hay por ejemplo, dos clientes hace poco que he hablado con ellos, que me decía uno, fui a un sitio a grabar con mi equipo, una persona que tiene un grupo de música. Dice, fue a grabar a un lugar donde no solamente están estos estudios de grabación
que puedes rentar por horas, sino que además tenían ya ahí los instrumentos más difíciles de mover, ¿no? La batería, no sé cómo se llaman, los amplificadores, tal. Entonces, rentas el espacio con ese servicio y es un gran negocio. O otro también con un cliente que es un médico que renta consultorios y médicos y me dice, bueno, pues es que es muy, muy buen negocio rentarlo, bueno, por meses, pero también podría ser por horas. O tenemos otro alumno de Vive las Rentas, su esposa es dentista, y entonces tenía un espacio de estos para dentistas con su silla y con todo el equipo este que tienen los dentistas, pero ella un poco estaba como de part-time y solamente atendía a sus mejores clientes ahí como 3 o 4 días a la semana, ¿no? Entonces todo ese equipo no se estaba utilizando, entonces empezó a rentarlo por horas. Porque hay dentistas que están empezando y que no pueden ni siquiera rentar un lugar a largo plazo ni, por supuesto, comprar el equipo. Entonces, son dos ejemplos que me encantan porque pues, te abren la imaginación de la cantidad de cosas que puedes rentar en ese triángulo de las rentas intensivas, optimizando el espacio, el tiempo y los servicios que van dentro. Y estos son cosas, socios, que parecerían obvias, ¿no? De pues pensar bien cuánto espacio estamos rentando o vendiendo, pero que la mayor parte incluso los profesionales del sector no miden, ¿no? Los metros cuadrados, siempre decimos, son como el gran aspecto ignorado. Es como si fueras a comprar al mercado, a comparar frutas, el precio de frutas y no supieran bien cuánto pesan, ¿no? Ciertas frutas, ¿no? Por lo mismo pasa en el mundo inmobiliario. El otro día me ¿Cuánto mandaron cuesta una el kilo? propiedad. Sí, adelante, Luis. No, no, correcto, Pablo. Adelante con tu analogía que está extraordinaria. Si es como no saber cuánto cuesta el kilo, ¿no? Claro, exacto. El otro día, Luis, me mandaron una propiedad que estaba en venta, me la mandó el propietario. Y digo, ¿cuántos metros cuadrados tiene de construcción? Porque no venía en la ficha. Me dice, tiene 167. Y la propiedad valía 8 millones de pesos. Y digo, hice el cálculo claro, digo, no, pues el metro cuadrado sale muy caro. Lo siento, no me interesa. Y me dice, bueno, es que 167 tiene la casa. Luego hay unos locales ahí, no sé qué. Entonces ya me metí, digo, dame la ubicación. Me dio la ubicación, me pude meter en uno de estos visores urbanos, ¿no? Donde viene toda la información catastral y resulta que era un terreno de 200 metros cuadrados, pero tenía 350 metros de construcción. Esto es la El información que yo doble. tenía. El vendedor no lo sabía. Entonces, yo ya no hice más preguntas porque no quería que se diera cuenta que su propiedad tenía más del doble de los metros que él pensaba. Entonces, a partir de ahí puedes empezar a negociar, incluso si vas a ver la propiedad, seguramente tenga otros metros cuadrados que se pueden convertir muy rápidamente y ahí es donde está la clave del negocio. Entonces, sí, encontrar esos metros cuadrados y cómo darle mayor opción. Y otro ejemplo, Luis, que me encanta de la cantidad hemos despertado un monstruo, ¿no? Estuve en la propiedad de un alumno que compró una propiedad que tenía un local comercial así muy viejo, de esos todo con un medio baño que daba asco, y lo dividió en dos. Hizo un aparta estudio que da a la calle, obviamente, porque era un local. Lo renta por Airbnb, súper rentable. Wow. Y el otro que está por dentro es otro aparta estudio. Entonces, al local que antes a lo mejor le sacaban 3.000 pesos de renta, porque está en una zona popular, pero que es atractiva para rentas intensivas, pues ahora obtienen pues, alrededor de 20, 25 mil pesos al mes por el mismo espacio. Wow, y agregar, Pablo, como bien refieres, agregar experiencias, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de amueblar tu propiedad, pero agregar experiencias, incluso hablando de propiedades turísticas, ¿no? A lo mejor agregarle el coche, te rento la propiedad, pero te rento también el coche, o también, o las bicicletas, te incluyo un tour si estoy en una ciudad con un centro histórico, bueno, te incluyo un tour en bicicleta, es algo que ahora está promoviendo incluso páginas como Airbnb, se agregan esta parte de las experiencias. Entonces, darle ese valor agregado, ¿no? Y como siempre, yo digo, también se pueden hacer cosas instagrameables, ¿no? Yo sugiero incluso poner a lo mejor hasta un letrero de luz neón dentro del departamento que vas a rentar para que la gente se pueda tomar ahí la foto, o estos spots, estos muebles en los que a lo mejor hay un columpio y la gente está ahí tomándose una cervecita, en fin, ¿Y creo que hay que echar a qué volar la diría Luis? imaginación, ¿no? ¿Qué diría? ¿Mande? Lo que pasó en el loft se queda en el loft, ¿ok? Oigan, socios, yo lo que quiero invitar a la gente es aprovechar este divide y rentarás y venderás, perdón, dentro de la estrategia de los productos que ya tenemos en Vive de las Rentas, porque en Vive de las Rentas
justamente vamos aprendiendo, vamos haciendo este tipo de productos y vamos compartiendo con otras personas que puedan invertir dentro de nuestros propios desarrollos. Tenemos muchos casos, pero se me ocurre de entrada los penthouse de Smart Depas, estos penthouse que ya están terminados y se hicieron con esta estrategia de lock-off. Es una sola unidad, pero que se puede rentar en 2, 3, 4, 5 unidades, dependiendo del tamaño del penthouse, porque tenemos penthouse de 3, 4, 5 y 6 recámaras. Pero la estrategia es la misma, es una sola unidad, que además por metro cuadrado te va a salir más barato, que la puedes apalancar con crédito hipotecario y que además la puedes rentar en diferentes unidades. Entonces, aprovecha este divide y venderás y este divide y rentarás para aumentar tu patrimonio en uno de los mejores lugares para invertir este 2024. ¿Qué les parece, socios? Pues extraordinario, extraordinario. Creo que ahí justamente hablando de spots instagrameables, de experiencias, eso es lo que agregamos nosotros en nuestros edificios, ¿no? En los edificios que tenemos en Tulum, por ejemplo, el único penthouse, The Bridge Penthouse, o la alberca Puente, la única, por cierto, en Tulum, en los Smart Depas, esta artesanía en la que ya pues las personas se detienen y es una referencia en la veleta, en este barrio de Tulum, justamente por la denominada Mujer Árbol, que ojalá que quienes nos escuchan se puedan dar una vuelta a la página web vivelasrentas.com o busquen los Smart Depas en Google y en todas estas páginas, porque de verdad son puntos de referencia para quienes viven, para quienes pasan, pero también para quienes visitan la zona. Ese es el factor diferenciador. Claro que, pues hablaba yo de las comodidades, del amueblado, etcétera, pero sin duda creo que estos elementos hacen que más personas, o nuestra cabeza en jaguar, ¿no? Que al final el desarrollo Julbalam también va a quedar extraordinario con un cenote artesanal, o en nuestro fraccionamiento en Bacalar, Pablo Eduardo, que tendremos pues un club de vela, kayaks, en fin, va a estar increíble. Y esos son los elementos que hacen que las personas, primero, pues quieran invertir con nosotros, y segundo, pues obviamente esté enfocado, que es lo que decía Pablo hace rato. Oye, es que desgraciadamente los profesionales del sector, y hablamos de los arquitectos, los desarrolladores, pues piensan en ese cliente que está buscando algo para comprar y para vivir, y nadie piensa en el inversionista, nadie piensa en el usuario final, y nuestros desarrollos van pensados y enfocados para el usuario final, para el que va a venir a rentar, para el que va a venir a vivir, para quien va a tener estas rentas intensivas, y por eso en muchos de nuestros edificios tenemos lista de espera, tenemos roofs, tenemos todo amueblado con inteligencia mobiliaria, en espacios que tienen esta ingeniería. En fin, ojalá que quienes no nos conozcan puedan entrar y darse una vuelta a explorar cualquiera de nuestros edificios urbanos o vacacionales en México, en España, en Estados Unidos, porque de verdad nos enfocamos en el cliente, en la experiencia del cliente, pero el consumidor final, el que va a venir a rentar. Así es de que, pues, escríbanos, por favor. Nos encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas o vivedelasrentas.com. Pablo Mateos ahí, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera también, Eduardo.vive de las rentas, y a su servidor como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Pero pues escúchenos aquí en el programa y sobre todo en el podcast, que sin duda puede escuchar de manera retroactiva. Vivedelasrentas.com, Vive de las Rentas en todas las redes. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Y pues vámonos a escuchar la próxima. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.